Amados de Dios, un día más, escudriñando las Escrituras para conocer, para entender, para aprender y para aplicar todo lo que Dios desea que conozcamos, sepamos, entendamos, creamos y practiquemos. Hemos avanzado harto en este libro de Hechos que nos ha enseñado tanto. Entramos ahora a la última declaración del libro de Hechos. Ya hemos visto 7 declaraciones, de las cuales haremos un repaso. Este es el nacimiento de la Iglesia de Gracia, estudio del libro de Hechos. Esta es la parte 8a. En la primera declaración, Hechos 2:47, dice que el Señor añadía cada día a la Iglesia los que habían de ser salvos. En la segunda declaración, en Hechos 6:7, dice que el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. En la tercera declaración, Hechos 9:31, que las iglesias tenían paz y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. En la cuarta declaración, Hechos 11:21, vimos que la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. En la quinta declaración, Hechos 12:24, sigue el crecimiento genuino en los llamados, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. En la sexta declaración, Hechos 16:5, en esta declaración el crecimiento es de las iglesias, los llamados, es un crecimiento individual, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. En la séptima declaración, Hechos 19:20, se vio a Pablo procurando afianzar y establecer a los creyentes que habían renacido, y a otros se les enseñó la doctrina correcta, sacándoles del error práctico. Entonces fue que así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pues bien, comenzaremos con la última declaración del libro de Hechos. Hechos 19:21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. No olviden de que hoy día podemos andar en comunión, lo que no nos asegura que mañana también estaremos en comunión. Cada día tiene su propio afán, dice Dios. Así que cada día nosotros debemos procurar mantenernos en comunión con Dios. Cada día debemos de procurar andar dentro de los linderos de su palabra. Aquí comenzaremos algo muy diferente. Hechos 19:21, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Lo primero que debemos preguntarnos es, ¿de dónde nació esta idea? ¿Fue inspirada por Dios? ¿Era la voluntad de Dios que Pablo fuera a Jerusalén y luego a Roma? Aquí vemos a un gran líder que quizás por emociones o por apoyarse en su propia prudencia es cegado, llegando a estar fuera de comunión con Dios, lo que lo lleva a creer firmemente en su corazón que está haciendo lo correcto, que está en la doctrina correcta. Proverbios 11:14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Es por ello que Jesucristo el Hijo de Dios enseñó. Mateo 23:11. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Mateo 23:12. El que es mayor que vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mateo 23:13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Recuerdan a Apolos, que aun siendo poderoso en las Escrituras fue manso para aceptar ser enseñado por Priscila y Aquila? ¿Sabían que él se humilló, que se sometió, reconoció el señorío espiritual de los que le hablaban? Apolos no se arrodilló, no suplicó, no hizo lamentaciones, no se declaró pecador, como hoy se practica en la mayoría de las religiones. Hoy vemos con dolor en nuestro corazón cómo se hace realidad día a día estos versículos que muestran al Hijo de Dios,
Jesucristo, confrontando a líderes religiosos que llevaban a la gente al error doctrinal y práctico, mostrando con ello la soberbia y la altivez de espíritu que los dominaba. Pero volvamos a Pablo y su deseo de llegar a Jerusalén y luego a Roma. Hechos 19:23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Hechos 19:24. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Hechos 19:25. A los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Hechos 19:26. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino que en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. ¿Reconocen cómo el adversario seduce a la gente con dinero e idolatría? Dinero e idolatría. Así seduce el adversario a la gente. Lo podemos ver con aquellos líderes que no trabajan, rompiendo el principio que el que no quiere trabajar tampoco coma. Amor al dinero. Y la egolatría, que es una idolatría a la inversa. Adoración de sí mismo. Egolatría. Se adoran tanto que se creen superior al resto. Por eso buscan los lugares altos y se sientan en los primeros asientos. Y en algunos casos se ponen grandes filastelias, grandes ropas, grandes vestuarios. Básicamente es lo mismo. ¿Reconocen cómo el adversario seduce a la gente con dinero e idolatría? Jesucristo confrontó a los religiosos diciéndoles: mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Lucas 19:46, para que ustedes lo vean. Estos mismos religiosos tuvieron una discusión no pequeña, dice la palabra de Dios, porque querían seguir haciendo obras de la ley y negándose a reconocer que la salvación es por gracia. Ahora son los fabricantes de ídolos que se hacían ricos por este medio los que reclaman y persiguen a Pablo. El patrón es el mismo: idolatría a personas u objetos, fama, poder, ser admirado por los hombres, egolatría, dinero, sobre todo el amor al dinero. ¿Cuántos liderazgos hay en el mundo hoy que su única motivación es el amor al dinero? Hechos 19:27. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Hay diferentes países que tienen una Diana diferente. En Chile, la del Virgen del Carmen. En otro lugar, puede tener otros nombres. Pero es siempre lo mismo. Gente lucrando porque hace monitos con la imagen de lo que se supone era la Virgen María, con diferentes nombres, pero es idolatría. Y ellos ganan plata, ganan dinero, lucran de aquello. Continuamos entonces con esta gente, dice Hechos 19:28. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios. ¿Se imagina una multitud de hombres gritando: grandes Diana de los Efesios? O grandes la Virgen del Carmen, grandes, no sé cómo le llaman en sus países, pero yo sé que en cada país veneran a una mujer. Amados de Dios, no se engañen mirando y apuntando a la gran ramera, es decir, a la Iglesia Católica. Miren a todas las religiones que les rodean y a las que existen. ¿Cuántas enseñan que Jesús no es Dios? ¿Cuántas? Todos dicen que Jesús es Dios, se encarnó, es trinitario, se dividió en sí mismo, que Dios se levantó a sí mismo de la cruz. ¿O no? Por el contrario, llevan a sus seguidores a la idolatría, los llevan a adorar a Jesús, se arrodillan ante la creación de Dios.
¿Cuál es la motivación de estos líderes para enseñar esta doctrina de adorar la creación antes que al Creador? ¿Será el amor a Dios? ¿Estarán cegados por las ansias de poder, por la egolatría, admiración por sí mismo, que es egolatría, por el amor al dinero o todas las anteriores? Hechos 19:30. Queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Hechos 19:31. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Hechos 19:32. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. ¿Le ha pasado eso? Que se encuentran de repente en medio de una, pongámoslo así, protesta. Y nadie sabe realmente qué es lo que protestan o por qué protestan. Esa es la acción de espíritu diabólico, un conjunto de hombres corruptos. Da risa, ¿no? Confusos e ignorantes. Es lo mismo que ocurre en las religiones hoy. Están confusos, hacen cosas sin entender lo que significan o para qué tiempo eran necesarias. Se meten en el agua, tocan instrumentos, cantan, se visten de tal o cual manera, danzan, saltan, se arrodillan, siguen a hombres, pero lo hacen por ignorancia de la voluntad revelada por Dios, porque lo ven hacer a los demás o porque sus líderes no les enseñan la doctrina y la práctica correcta de la palabra de Dios. Pero ahora, háganse esta pregunta. A mí me gusta esto de hacerles preguntas, cosas que ustedes usen la lógica de la palabra de Dios, busquen respuestas en la palabra de Dios. Miren las acciones de los hombres y confróntenlas con la palabra de Dios. Ustedes, por eso se les hacen preguntas como esta. ¿Cuántos de sus líderes tendrían la mansedumbre de Apolos para aceptar que un desconocido les corrija la doctrina que practica? ¿Se imaginan que entre cualquier persona y se dirija donde el líder a corregirle, a enseñarle, a discutir con él la palabra de Dios? ¿Qué ocurriría? ¿Sus seguidores no lo sacarían afuera y poco menos lo apedrearían? ¿No es lo mismo? Ahora bien, ¿pero es solo culpa del liderazgo? Porque es fácil. No, es que el líder no me enseñó. La culpa es de él. No, porque cada uno dará cuenta a Dios de sí. Recuerden eso. Cada uno dará cuenta a Dios de sí. Y cada uno debe ser obrero que usa bien la palabra de verdad. Por algo van a una religión. Hagan un sacrificio. Las Biblias no son tan baratas tampoco. Al menos en mi país no lo son. Pero hagan el sacrificio. Tengan su propia Biblia. Nosotros trabajamos con la Biblia Reina Valera 1960. Y para aquellos que no pueden tenerla físicamente, la pueden descargar de internet y lo hacen gratis. Pero busquen la de 1960, aunque pueden descargar anteriores. Recuerden, cada uno dará cuenta de Dios y cada uno debe ser obrero que usa bien la palabra de verdad, porque cerca de ti está la palabra, cerca de ti está. Está por escrito en la Biblia, está en internet, de donde puedes descargar la Biblia Reina Valera 1960 o más antigua, la 1909, 1602, 1569. Diferentes interlineales, griego-español, hebreo-español del Antiguo Testamento, diferentes diccionarios bíblicos, concordancias bíblicas y todo en forma gratuita, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. ¿Se entienden las consecuencias que sufría el pueblo que Dios había elegido para llevar la responsabilidad del sacerdocio? El sacerdocio en la Biblia se refiere al rol y responsabilidad de los sacerdotes, quienes actúan como intermediarios entre Dios y el pueblo en el Antiguo Testamento. ¿Quiénes son hoy los embajadores de Dios? ¿Quiénes tienen la responsabilidad hoy de llevar adelante el ministerio de la reconciliación? Piensen, respondan.
se entienden las consecuencias que sufría el pueblo que Dios había elegido para llevar la responsabilidad del sacerdocio. El sacerdocio en la Biblia se refiere al rol y responsabilidad de los sacerdotes, quienes actúan como intermediarios entre Dios y el pueblo. Esto es la ley. Ahora que estamos en la gracia, en la administración de justicia, ¿quiénes son hoy los embajadores de Dios? ¿Quiénes tienen la responsabilidad hoy de llevar adelante el ministerio de la reconciliación? Respondan. Pero volvamos a lo acontecido a Pablo y a esa turba que no sabía siquiera por qué estaban reunidos. Hechos 19:34, pero cuando le reconocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, ¡Grande es Diana de los Efesios! Hoy se escuchan los mismos gritos por horas. Yo soy de tal o cual religión, olvidando que nuestro hermano mayor Jesucristo padeció 60 horas de tortura vertiendo su sangre, obedeciendo a su Padre, con el solo propósito de hacer disponible el perdón de pecados, la salvación por gracia, y que por su llaga fuésemos sanados de todas nuestras enfermedades y dolencias, y junto al anterior haciendo disponible que pasásemos de muerte espiritual a vida espiritual. Dios no quiere que el cuerpo de su Hijo, el Cristo, esté dividido. Por tanto, estableció desde antes de la fundación del mundo, quiénes serían parte del cuerpo de su Hijo, quienes se mantendrían fieles a su palabra tal como la inspiró a los santos hombres que la escribieron. Mantengan esto claro en sus mentes. Que hoy día se escuchan los mismos gritos por hora. Yo soy de tal o cual religión. Traten de hablar con cualquier religioso y pregúntenle, ¿tú a quién perteneces? Y te van a decir, yo a tal o cual religión, a Pedrito, a Pequito, como sea. Pero ninguno te va a decir, no, yo le pertenezco a Dios porque me compró con la sangre de su Hijo Jesucristo. Nadie te lo va a responder. Porque no lo entienden, no lo creen o no lo saben. Hechos 21:1. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado se despidió y salió para ir a Macedonia. Hechos 22. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Hechos 23. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Hechos 26. Y nosotros pasados los días de los panes y levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Hechos 27. El primer día de la semana reunía a los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Hechos 28. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. ¿Han escuchado a esa gente cuando dice, oye, qué largos son los estudios, mucha palabra? Pero ¿qué es lo que te debe importar a ti? ¿La largura de las canciones, de los cuentos, de las fábulas que cuenta el líder o la palabra de Dios? ¿Qué debe ser importante para ti? Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Hechos 28. Hechos 29. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Hechos 20:10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Hechos 20:11. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. De este pasaje de la Escritura se sacan varias conclusiones. Pablo estaba enseñando la exactitud de la palabra de Dios en el aposento alto.
los dormitorios de los hombres. No era un templo. Pablo estaba enseñando que la palabra de Dios se debe y puede compartir en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Pablo practicaba lo que enseñaba. 2 Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. 2 Timoteo 4:2. Que predique la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 2 Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. 2 Timoteo 4:4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 2 Timoteo 4:5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo estaba enseñando la palabra de Dios y lo hacía largamente, al punto que Eutico se rindió al sueño. Pero si lo vemos, no era un sueño normal, era espiritual. El viejo hombre carnal en él no quería que su mente fuera sanada por medio de la sana doctrina. Además, lo que ahí se hacía era enseñar la palabra de Dios, no cánticos interminables o grupos musicales haciendo verdaderos recitales. Tampoco había gritos eufóricos de aleluya o amén. Solo se escuchaba lo importante, la palabra de Dios. El adversario, por medio del viejo hombre, trató de impedir que este joven Eutico escuchara la palabra inspirada por Dios que hablaba Pablo, y al no lograrlo, le mató. ¿Cuál fue la confesión de Pablo? ¿Gritó, perdió su paz, hizo ruegos, largas súplicas con voz lastimera y llantos? No. Su confesión de creencia fue: está vivo. Pablo actuó por revelación, reconoció la causa y al abrazarlo le ministró sanidad por medio de Dios en Cristo en él. Operó dos de las 9 manifestaciones del Espíritu. Estas fueron milagros y sanidades. Hechos 20:11. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Hechos 20:12. Y así salió, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Pablo muestra que si oraste e impusiste las manos para administrar sanidad y sigues accionando como si ya hubiese tenido respuesta a tu acción, Dios respaldará tu creencia y acción, ya que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. La imposición de manos, bíblicamente hablando, tiene diferentes significados. Diferencia del que ministra inspirado por Dios y el que cree en la acción creyente del que ministra para darle liberación. Transferencia de autoridad, bendición, sanación y el hacer disponible recibir el don, el regalo del Espíritu Santo. Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Hechos 20:16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Hechos 20:17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Un anciano en la palabra es aquel en el que ha madurado la palabra revelada de Dios en su corazón, centro de creencia de la voluntad. No es el que tiene más años de edad o más años en la religión. Un anciano en la iglesia, en la asamblea, en los llamados, es aquel que ha madurado en su corazón la palabra revelada por Dios, la ha manifestado en acciones en su vida primero, que ha creído la sana doctrina de la palabra de Dios y la ha puesto en práctica de la misma manera, sin contaminación de mandamientos o interpretaciones de hombres. Pablo lo enseñó a Timoteo, ya que este era un joven discípulo. 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Se escuchan exhortaciones o edificaciones de este tipo en las congregaciones? No, porque son otras las prioridades. Ya no es enseñar la palabra de Dios lo principal. Ya no es enseñar la palabra de Dios la motivación principal. Son otras. Son de dar a conocer grupos musicales, de lo bonito que se ven las mujeres que danzan,
o lo bonito que tocan los instrumentos, o cómo se visten, pero la palabra de Dios se ha perdido, y no de una, sino de todas las religiones. Porque la pueden leer, pero no tiene poder, porque no la creen, no actúan de acuerdo a la sana doctrina y no saben y no entienden que hay administraciones y que esa administración en la cual están hoy día es la administración de justicia en la cual se pueden presentar ante Dios sin ningún sentimiento de pecado, mancha o culpa, porque fueron adoptados como hijos de Dios. Dios les bendiga y un fuerte abrazo.